Cándida era una de esas señoras que frecuentaban asiduamente el centro de salud, aquejada de múltiples e indeterminadas dolencias. Hacía de la enfermedad algo productivo. Era el centro de atención en todas las reuniones porque exponía sus múltiples enfermedades, de las cuales alguien era el causante, pero que nadie tenía la solución. Todas estas enfermedades a veces iban acompañadas de la queja continuada de su esposo, que no la comprendía, que no la entendía y que encima pues era el causante de sus ansiedades y de sus angustias. Un verano fueron de vacaciones a un país extranjero con la mala fortuna que el esposo falleció, y Cándida se encontró que tuvo que volver sola, sin su esposo, a su ciudad de residencia. No cambió para nada el discurso de la enfermedad o de las múltiples enfermedades, porque allí donde participaba ella conversando con quien fuera, tenía que tener la exclusividad de esa enfermedad que era tan importante y que sus dolencias eran únicas e irreconciliables o no curables con nada. Era a Cándida un alma sufriente, de tal manera que podemos decir que, de alguna manera, podemos decir que disfrutaba sufriendo. Ejercía el arte de sufrir. Esas dolencias solían ser bastante incurables, bastante incluso desconocidas. La culpa siempre la tenía algún elemento externo a su persona y sobre todo ella nunca estaba implicada en la solución. Si acudía al psicólogo, el psicólogo debía de proporcionarle un bienestar que ella nunca alcanzaba a obtener. Hacía sentirse mal a los profesionales, puesto que no le solucionaban el problema, el tema, y allí donde iba era el centro de atención. Podemos decir que su enfermedad era muy productiva, porque seguía siendo esa persona importante, sufriente, gracias a sus dolencias. Hasta aquí el concepto de la enfermedad productiva. ¿Qué nos aporta la enfermedad de ventajas? ¿Qué ventajas puede tener estar enfermo? ¿Es la enfermedad un lenguaje sufriente para ser el centro de atención? Recuerdo también un señor mayor que estaba hospitalizado y que era pues muy alegre, pero cuando venía su hija se transformaba en un ser sufriente y culpaba a la hija de sus dolencias y de estar en aquel centro. Nosotros le habíamos explicado a la hija que su padre, cuando ella marchaba, era otra persona, pero a la hija le costaba de entender. La enfermedad como lenguaje, el sufrimiento como lenguaje, la enfermedad como productiva. ¿Qué debemos hacer? Escuchar, pero no consentir. Mirar que no nos traspase a nosotros esa angustia, esa ansiedad, y cuando nos quieran hacer responsables de las soluciones, pues remitir a la persona afectada esas posibles soluciones que busca en nosotros y en los demás. La enfermedad productiva está ahí, el tema. El próximo vídeo, crisis corporal, crisis espiritual. Con ustedes, Alfonso Gea.